Buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a Procesos Visibles, un programa que organiza Open Studio con la ayuda del área de cultura de la Comunidad de Madrid. Esta tarde voy a estar charlando con Antonio Ballester Moreno, que hola Antonio, por si no lo conocéis, es un artista que ha tenido muchísimas exposiciones en instituciones en España, como en la Casa Encendida en Madrid, en el Museo Patio Herreriano en Valladolid, en el MUSAC en León, y que, a mi entender, tiene una proyección internacional bastante interesante, ya que fue el único artista español en representarnos en la Bienal de Sao Paulo de 2018. Gabriel Pérez Barreiro le contactó para que no solamente hiciera de artista, sino de comisario. Antonio, si te parece, te voy a pedir un poquito que nos hagas un resumen de tu trabajo o que nos hagas así un poquito en líneas generales por si hay alguien que no te conozca. Pues sí, bueno, es difícil hacer esos resúmenes, ¿no? Pero sí, básicamente, a lo mejor más, no sé si es mi trabajo, lo venía pensando ahora, como me adelantaste algunas preguntas, pues mi trabajo o mi interés principal es sobre la creatividad. Y la creatividad como creación y la creatividad como, que puede parecer algo un poco obvio, ¿no? Dedicándonos a esto, pero bueno, creo que bueno, algunos escritos y algunas cosas en relación a todo esto últimamente que lo han relacionado con la inteligencia y con las inteligencias múltiples y con que todos somos creativos. Pues bueno, todo este tipo de cosas me interesan y me interesa buscar siempre esos puntos en común que compartimos todos, pues por ahí va mi trabajo y ya te digo que no sé si tanto mi trabajo o mis intereses, ¿no? Sí, de hecho, yo veo que hay... tú como artista tienes una posición muy clara, ¿no?, con respecto al arte, por eso que estás contando un poco también ahora, ¿no? Te acercas o sea, te acercas al arte de una manera como muy incluyente, ¿no? Quieres que el arte lo entienda todo el mundo y quitar ese tipo de fronteras entre lo oculto, lo popular. Hay una Sí, anécdota muy bonita que has contado, que yo he leído tuya, que es cómo te hiciste pintor, ¿no? Que tú empezaste con el vídeo sí. y que te hiciste pintor como una manera de posicionamiento, ¿no?, por Sí, responsabilidad social, de alguna manera. sí, pues sí, siempre lo digo, pero creo que es bastante gráfico de lo que luego se puede ver en mi trabajo, ¿no? Yo sí, la verdad que me puse a pintar de una manera casi lo entendía como un gesto político, ¿no? En el que yo necesitaba quitarme las máquinas y el ordenador de en medio y utilizar mis manos y ser autónomo en ese aspecto. Y creo que eso, pues, me ha ayudado también a definir más mi trabajo, que siempre ese tipo de ideas las he tenido, pero una vez que ya me puse realmente eso, a pintar, yo no había estudiado pintura, yo hice audiovisuales y yo lo que quería era eso, hacer ese tipo de arte que me parecía el arte más moderno, ¿no? Yo nunca he visto un vídeo tuyo, Antonio. Sí, pues sí que tengo alguno. Y bueno, pues sí, realmente es eso. Eh, mm, Romper con esas dicotomías, ¿no? Del arte culto frente al popular, del arte, eh, eh, del arte que no tiene una utilidad, ¿no? Que es simplemente para mirarlo, al arte utilitario o a lo utilitario, por así decirlo, a la artesanía o ese tipo de cosas, ¿no? Creo que estaría bien romper. Por eso, pues mira, los cuadros me sirven también para hablar un poco de eso como... eh, eh,
pues, del arte decorativo, ¿no? De las artes aplicadas, de todo ese tipo de manifestaciones que parece que no pueden entrar dentro del arte con mayúsculas, ¿no? De hecho, si no me, o sea, tu última exposición fue en Apertura, en Mestre Ravalbuena, pero en la galería que tienes en Madrid, pero la última gran exposición en institución, si no me equivoco, es la del Patio Herreriano, ¿no? Javier Sí, Ontoria, su director, te hace una invitación para que investigues el archivo Ferrand y sí, hagas una exposición, plantees un proyecto dialogando con su obra. Y sí, tú decides investigar sobre lo que más te interesa a ti, que son las metodologías pedagógicas de sí. Ferrand, y creas una exposición preciosa que se llama Ánfora, Grotesco, Armazón y Maniquí. Sí. Y te voy a pedir, por favor, que nos cuentes un poquito, porque yo creo que esa exposición engloba mucho todo eso que estás contando ahora. Sí, a ver, esto fue un encargo del museo para trabajar con el archivo pedagógico de Ferrand, de Ángel Vale. Ferrand. Y bueno, pues yo me desplacé ahí varias veces, lo estuve viendo todo el archivo, estuve estudiando algunas cosas, viendo sobre todo los textos que tiene y bueno, el material educativo suyo es muy interesante. Y bueno, pues al final salió esa exposición en la que se compaginaba o se incluía mi trabajo dentro de trabajos suyos y dentro de algunos trabajos que seleccioné yo del archivo Ferrand. Y bueno, pues era eso, tenía un subtítulo, la exposición, que Ánfora, Grotesco, Armazón, Maniquí, una exposición sobre pedagogía. Entonces era darle ese carácter pedagógico a aquello. Pues lo que pusimos fueron el resultado de muchos de mis talleres, por ejemplo, que he hecho con niños, con adultos, con personas con necesidades especiales. Con esto hicimos una selección y yo muchos de estos talleres me quedo con el resultado, con los trabajos que se hacen, como parte también de mi investigación y de mi trabajo, y eso fue lo que sacamos aparte de trabajo mío convencional, como pueden ser cuadros o cerámicas o eso. Y bueno, pues era una manera de entender el arte, pues igual como hablábamos al principio, desde la democratización un poco de las formas, de cómo cualquiera, sea una persona eso con necesidades especiales, un niño, un adulto que no se dedique a esto profesionalmente, tiene la capacidad de sacar ese potencial creativo y creador que tenemos todos lo tenemos. Eh, Tienes por ahí el catálogo, ¿no? sí, sí, aquí lo tengo. Enséñalo un poquito para que vean, pues, Sí, pues sí, es un catálogo. Esto eran Ángel Ferrand tenía unos juegos que son el título de Ánfora, Grotesco, Armazón, Maniquí, es por estos juegos. Este, por ejemplo, veis aquí claramente que es el de Ánfora, sí. también lo pone, pero era porque tenía estas formas. Y hicimos las peanas de la exposición con estas formas, con algunas de ellas. Y bueno, pues sobre estos juegos pues fue que estuvimos trabajando y, y bueno, él tiene muchos dibujos con estas formas. O sea, de lo que se trataba era ¿Qué es un con estos dibujo? recortables de hacer cosas. Él sobre todo hacía figuras. Ahora os enseño. Aquí hay varios textos, hay un texto mío que habla sobre esto, de cómo la educación tuvo una importancia grande. Han salido ahora varias tesis, hubo en la Juan Marc una exposición Sí, maravilloso, maravilloso. sobre esto, de la importancia de la educación en las vanguardias, ¿no? De cómo en el siglo XIX empezaron una serie de pedagogos a inventar unos materiales increíbles
y cómo cambió la perspectiva del dibujo, que hasta ahora había sido fijándose en la figura humana y entonces ahora ya era fijándose en figuras geométricas y bueno, y es bastante interesante porque bueno, se entiende bastante el porqué de las formas de las vanguardias, ¿no? Y bueno, pues aquí en esta exposición pues puse desde dibujos de mi infancia, que ya había puesto en una exposición, aquí en la Galería Maister Ravalbuena. Aquí se ve bien cómo quedó una sala con todos los trabajos aquí, pues eran trabajos que he hecho en talleres con mis hijos, como os decía, con mucha gente, ¿no? De hecho, hay dos elementos que, bueno, es que es maravilloso, ¿eh? Sí, bueno, no se verá muy bien, pero algo se ve. Pero pueden intuir también cómo es la manera que tienes de montar. Sí, para mí es importante esto. Yo no me considero así como un pintor de cuadro, que para mí no es importante un cuadro. O sea, sí que precisamente explicando esta exposición allí a los amigos del Museo Patio Herreriano, se lo decía, yo me gano la vida vendiendo estos cuadros, ¿no? Pero para mí el arte o mi forma de entenderlo es mucho más amplia y a mí Para lo que que me interesa, sí, es hacer instalaciones, sistemas en los que todo todo tiene... es un todo, ¿no? Todos los elementos Sí, están relacionados y forman un todo al final. eso es. Lo que veis ahí, un sol no puede ir solo. Necesita tener una planta al lado, necesita tener no sé, una luna cerca o un positivo y un negativo, un sol en negativo y un sol. No sé, tiene que haber ahí como una relación entre las formas, entre la narración, que funcione así de manera general. Y, bueno, pues esa es la manera que me gusta trabajar. No siempre es posible, ¿no? Ya. De hecho, hay dos elementos constantes en tu obra. Yo diría que desde casi el comienzo de que comienzas a pintar, que son la naturaleza y la infancia, ¿no? Y Sí, los vas relacionando entre sí. Yo sí, invitaría a todo el mundo que no, si se puede meter la gente y buscar a Antonio Ballester Moreno, pero no cuadros individuales, sino exposiciones, Antonio, para que vean cómo son los montajes, cómo son esas relaciones entre cada pieza de la exposición. sí. Y te quería preguntar bueno, que estás contestando con lo que estás diciendo de la pedagogía, me imagino, pero esas relaciones que haces tú entre la naturaleza y la infancia, Sí. ¿qué importancia tienen en tu obra? ¿Qué Sí, papel pues a juegan? ver, yo básicamente lo que hago son paisajes. Eh, eh, o lo entiendo como un paisaje, ¿no? Y yo esto lo digo muchas veces, ¿no? Uno mira un paisaje de una manera bastante inocente, ¿no? No le pregunta por qué sale el sol, ¿no? O por qué el cielo está ahora naranja, o por qué, no sé, las nubes están así, pues no lo sé. Uno mira de una manera generosa. Y eso es lo que me gusta, ¿no? De esa visión, ¿no? La evolución de la naturaleza es generosa también, hay una evolución lenta, las formas cambian de una manera que es, bueno, que no hay como una intención detrás, cambian porque hay una mutación, cambian porque hay una serie de cambios en esas moléculas, en esas células, pero no hay una intención clara y eso es lo que me gustaría transmitir en mi trabajo, ¿no? Vaciarlo como de un contenido demasiado Sí, de peso. intelectual o fuerte para que cada uno saque las conclusiones que sea, que normalmente es así, ¿no? Pero sí que en en mi trabajo, pues lo que quiero es más acercarme que alejarme. Y entiendo que de esa forma, mirando mis cuadros como el que mira un paisaje, creo que ahí hay una manera de mirar que puede ser interesante, ¿no? De hecho, es que yo creo que la mirada en tu trabajo es uno de los grandes temas, Sí, ¿sabes? sí, Tu forma de trabajar. O sea, tú haces
has hecho como un proceso de simplificación, ¿no? De los motivos, de las formas, de los colores, y estás buscando una mirada sintética. Sí, O sea, es una representación como sintética de la realidad, ¿no? sí, sí. Sí, totalmente. La mirada es, no sé, con la mirada hacemos el mundo. Que pues, si uno se levanta un día torcido, va a ser un día de mierda. Y si se levanta contento, va a tener un buen día. Es como miremos, ¿no? Entonces, yo creo que en eso el arte tiene bastante que decir, ¿no? Y sobre todo que enseñar. Yo entiendo también el arte como una pedagogía de la mirada, o sea, es enseñar a mirar y a mirar se aprende, igual que a todo. Entonces creo que ahí pues están esos enlaces, ¿no? De ver Sí, cómo le enseñas a mirar a la gente. Hay un descontento generalizado por el arte, o sea, no vamos a ocultarlo. ya. Sí, 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 Y sí, total. creo, y esa fue como mi meta, de decir, bueno, no puede ser, o sea, tengo que llegar a esa gente y tengo que convencer a esa gente. De hecho, es que siempre estás haciendo como declaraciones de intenciones, ¿no? Porque esto que estás contando ahora, a mí Sí, me recuerda a la exposición que hiciste con los cuadros de Benjamín Palencia, sí, que pusiste al revés, ¿no? sí, Que era también ¿no? Como la declaración de cómo hay que mirar las cosas, ¿no? Cómo se puede sí. mirar al... Pues sí, aquello fue, eso es muy gráfico, por ejemplo, Es muy gráfico, sí, lo que nos contabas. poner los cuadros al revés y Es poner un el mundo al gesto... revés, ¿no? Ellos se subían, Benjamín Palencia y Alberto Sánchez, como integrantes de, vamos, como que eran ellos los que formaron la Escuela de Vallecas, se subían ahí al Cerro Testigo, ahí en Santa Eugenia, y miraban el paisaje del revés, ¿no? Y ese fue el gesto. Luego en algunos escritos encontré ese título que le puse a esa exposición que se titulaba La hierba, el tomillo y la hierba en el techo de mi habitación, que era también dentro de un texto de Benjamín Palencia de aquellos años, de principios, de finales de los 20, principios de los 30, antes de la guerra. Y bueno, me quedó, yo entiendo que como gesto pues redondo, ¿no? Porque Te quedó redondo, redondo, era, redondo. era lo que ellos hacían y era la manera un poco de meterme yo en un juego que no sabía cómo coser. Digo, Ya. ¿cómo hago yo ahora una exposición? Porque igual no fue un encargo, pero fue una idea. Oye, hacemos algo con Benjamín Palencia y dije, vale, pero tengo que encontrar un porqué, ¿no? La unión. Y bueno, darle la vuelta a los cuadros pues era el gesto, ¿no? Mm. Sí. Otra cosa que a mí me llama mucha atención y me apasiona de tu trabajo es que usas un lenguaje simbólico. Entonces, son como siempre vas usando a lo largo de las exposiciones, vemos esos mismos símbolos Sí, y es algo que me parece como... Bueno, me gustaría que explicaras por qué usas un lenguaje simbólico ahora. sí. Bueno, mm, eh, yo pinto soles y repito el sol porque el sol sale todos los días, ¿no? Pinto lunas y porque nunca pintaré todas las lunas que hayamos visto durante nuestra vida, ¿no? Y la luna es casi siempre igual, ¿no? Yo tengo ahí una cruzada con el arte en cuanto a, vamos, con el arte y con muchas cosas que ocurren en mi vida alrededor, y es ese ansia de novedad que tenemos, ¿no? Y creo que eso está más relacionado con el mercado y con los eslogan del Corte Inglés, aunque ahora el Corte Inglés se haya quedado como una tienda de barrio al lado de Amazon y todas estas cosas, pero sí que creo que viene más por ahí, ¿no? Que lo que te decía, hay un interés dentro de mi trabajo que es buscar esa evolución de las formas dentro de la naturaleza, ¿no? Y la vida empezó hace 4.000 millones de años y hemos evolucionado mucho, pero muy poco también, o sea, son 4.000 millones de años. Eh,
Entonces, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no pintar muchos soles, muchas lunas, muchas plantas? Es una manera hasta que yo me canse, o sea, que seguramente que me canse, ¿no? Pero bueno, creo que es una constante y sí, y como decías tú en la pregunta, pues es simbólico al final. Es Estoy como una hablando cosmogonía al final. de esa repetición, estoy hablando de los ciclos, estoy hablando del tiempo. La mayoría de estos cuadros se titulan con 2 días y 3 noches, 5 horas. Eh, bueno, y me interesa esa relación, ¿no? Del tiempo y el espacio, ¿no? De cómo es todo, cómo todo depende de la mirada, ¿no? Mm. No es lo mismo un día para ti que para mí, que, bueno, son esas cosas. Te quería preguntar también, ¿qué estás haciendo ahora, Antonio? ¿Qué tienes a la vista? ¿Qué proyectos tienes? Pues ahora estoy preparando que vienen la feria esta de Basel, Miami, Sí. y eso llevo toda la semana preparando eso porque ya me parece que son online, ¿no? Son los online viewing room, pero creo que salen ya esta semana que viene. Y a continuación tengo una exposición que me enteré ayer, que me lo propusieron en Vitoria, en el Artium de Vitoria para junio y Para para junio. finales, sí, y para finales de año en Cerezales, en la Fundación Cerezales. Y bueno, pues con todo eso, apuntando cosas y pensando un poco qué se puede hacer en cada sitio y cuáles son los intereses de cada uno, porque luego al final, Me imagino que además el tipo de trabajo que tú haces con los talleres y tal, ahora con la situación que tenemos es muy difícil, ¿no? sí, Porque la exposición de Cerezales estaba enfocada en eso precisamente, en no poner obra mía y poner todo obra de talleres que se hicieran allí. La verdad que Cerezales es una fundación que, que es como una universidad o como, no sé, es increíble. Los talleres que tienen, yo sí. los haría todos. Entonces fue la manera de meterme en eso, pero ha venido este tema del virus y bueno, pues hemos tenido que parar. Entonces vienen el lunes al estudio Alfredo Puente, Rosa y gente de allí de la fundación para ver cómo replanteamos eso porque la quieren hacer. Entonces, tenemos algo de material, pero no para llenar todo eso porque sabes que yo lo que tengo es horror vacui. Lo que me gusta es llenarlo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo recomiendo de verdad a todo el mundo, si no lo ha visto alguna vez alguien, que no creo, pero vamos, alguna exposición de Antonio, que se meta de verdad a ver, pero no las obras individuales, sino o sea, los montajes de exposición. Mm. Cómo lo... Y te quería preguntar también, sé que vas a sacar un libro, ¿no? Con Sí. This Side Up, Eh, que Decide Up son los diseñadores de y los catálogos, ¿no? Caniche es la editorial, sí. Ah, vale, 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 vale. This Side Y Up, es que es la editorial que hizo el catálogo de la exposición en la Casa Encendida, que comisarió Tania Pardo, y de y, esta también, del Patio Herreriano, ¿no? y de Patio Herreriano, sí. Han sido los que han hecho estos 3 libros, pero la La editorial es editorial Caniche. en este caso es de Caniche. ¿Y Y qué editorial? han llegado hoy. Hoy nos Sí, han llegado, sí, pero no lo he podido ver. He estado todo el día liado con fotos y con cosas y no he podido verlo. ¿y nos Mañana. puedes decir un poco de qué trata, de qué va? Pues se titula 3 días y son 3 días. Son 3 días con sus noches y sus días. Ya cuando lo veáis veréis bueno, es un libro mudo, no tiene textos, no tiene nada
y son simplemente esos 3 días, precisamente eso, en 72 páginas. Cada hoja es 1 hora. Es 1 hora, qué bonito. Y es el paso, pues lo que hablábamos antes, muchos soles, muchas lunas, son prácticamente círculos y... Como un estudio de la luz. Sí, del tiempo y del espacio, ¿no? Porque al ir pasando las páginas vas ocupando también un espacio y un tiempo, y cómo eso, pues en un libro también se puede explicar, ¿no? Acaba igual que empieza, en una noche. Entonces, bueno, pues he ido viendo todo ese tipo de composiciones, que son las que trato de explicar muchas veces en los cuadros y en las exposiciones, pero no hay posibilidad prácticamente nunca de poner 70 cuadros. Entonces, en un libro pues se ve de otra manera. Sí. Pues muy bien. Muchas gracias, Antonio. Nada, a ti. Ha sido un placer hablar contigo. Pues igualmente. Estaremos, yo creo, todos súper pendientes de... ¿Cuándo es la exposición de Bilbao? ¿De Vitoria, de la tribu? Vitoria, pues fechas cerradas no hay, pero para junio, de junio a septiembre va a estar. Vale. Sí. Y la de la Fundación Cerezales aquí en junio también, ¿no? El último trimestre de 2021. Vale, muy bien. Sí. Pues muchas gracias, Antonio. Y Pues muchas nada, gracias a todos por escucharnos. sí, Que gracias. os esperamos el próximo martes. Va a ser la comisaria Virginia Torrente con Raúl Díaz Reyes a las 7 también aquí. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego, Antonio. Muchas Hasta gracias. luego.